Hola amigos, les habla su presidente. Hago este video para hablar un poco sobre el radicalismo en el Perú, el antisistema. Y se hablaba mucho antes del cierre del Congreso, pero después de que el presidente Vizcarra cerrara el Congreso, pareciera que se han olvidado de este tema. Y no es para menos, a los peruanos nos interesa nuestra democracia, aunque no la entendamos muy bien, aunque algunos dicen es una democracia imperfecta. Nos interesa tanto la democracia como al kamikaze le interesa su vida. No me tomes a mal, lo que quiero decir es de que estamos dispuestos a defender nuestra democracia hasta con nuestra propia vida. Aunque no entendamos qué coño es la democracia. Para que tengas una idea, más del 80% de los peruanos aplaudieron cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso el 5 de abril de 92, claramente un golpe de Estado, y más del 80% de los peruanos aplauden ahora cuando Vizcarra cerró el Congreso apenas hace unos días atrás. Es como que si la gente aplaudiera porque hace un gol el Barcelona y después porque hace un gol el Real Madrid en el mismo partido. Pero ironía de la vida, ¿verdad? Pero más irónico es mirar a esta gente que defiende a Alberto Fujimori acusar al presidente Vizcarra de golpista y comparar lo que hizo con el 5 de abril del 92. Esta gente me confunde y tal vez también tú estés confundido a estas alturas si no eres peruano, pero déjame te explico un poquito. Para algunos periodistas y analistas políticos, vivíamos en un entrampamiento, en una crisis política generada por el Fujimorismo, que Keiko, cuando perdió las elecciones, no aceptó su derrota y dijo que iba a joder desde el Congreso, perdón, quise decir gobernar desde el Congreso. Y había llenado el Congreso con gente impresentable bajo esta democracia que tenemos, ¿verdad? Gente que la gente congresistas repudiables, la gente no los quería. Y los analistas políticos y periodistas decían que si el presidente no hubiera cerrado este Congreso, el 2021 hubiera sido un caldo de cultivo para el radicalismo, para el antisistema, y piden en aras de mantener nuestra democracia y de que no crezca el antisistema, piden que la gente cuando salga a votar elija un Congreso honesto. Ja, ja, ja. Miren cómo me río. Veramos un poco las cosas. Vamos a votar bajo las mismas reglas y con los mismos partidos políticos. O sea, que pedir que el próximo Congreso sea gente honesta es más o menos así como pedirle a tu ex que no te sea infiel por quinta vez. Lo que pasa es de que si nuestra democracia se basara en la honestidad de nuestros políticos, viviéramos en una anarquía. Fuera un chongo nuestro país. No tuviéramos congreso, no tuviéramos ni siquiera un poder judicial. ¿Ves que lo que pasa es que nos gusta que nos mienta? Si no me crees, piensa, ¿por qué elegimos dos veces a Alan García? Piensa, ¿por qué marchamos en la marcha de los cuatro suyos para sacar la dictadura del Fujimorismo del poder? Y casi elegimos como presidenta a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Piensa, ¿por qué los únicos dos presidentes que son populares en nuestro país han sido los dos presidentes por los que nunca votamos? Así es de que decir o pedir, que añorar que el próximo Congreso sea gente honesta, es un chiste. Pero hablemos del radicalismo, o sea, el radicalismo o el antisistema en el Perú es así como el sexo. Lo quieres, lo deseas, te llena de morbo, coqueteas, pero no quieres que se haga público, no quieres salir del closet todavía, porque ¿qué va a decir la gente de ti? Que eres un antisocial, un reprimido social, un antisistema. Perdón, estoy hablando en metáfora para que me tengan una idea y no me vayan a malinterpretar. Es algo así el antisistema en el Perú, algo así como decir, coño, ¿por qué tenemos que quedarnos con una mujer para toda la vida? ¿Por qué no podemos follar con medio mundo? Desear ser como libre, un promiscuo, pero agarras tu Facebook y publicas cosas tan anticuadas como no es más macho, más hombre el que tiene más mujeres, sino el que tiene una y le sabe ser fiel. Y ese es el post que más like tiene.
Recalco, estoy hablando en metáfora para que me tengan una idea. Pero bueno, así es el antisistema en el Perú, pero dejemos de las moralidades a un lado, porque para eso, para hablar de moralidades, ya existen muchos pedófilos. Ya hablemos del Perú, del antisistema. O sea, pensar de que el presidente Vizcarra detuvo el radicalismo, el antisistema, porque cerró el Congreso, es, este, es, es engañarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que a lo mucho lo ha prolongado, lo ha retardado más tiempo. Y no te voy a pedir que pienses por mí o cómo pienses, sino te voy a decir que juzgue por ti mismo. Vivimos en un país donde el 80% de los peruanos no tienen beneficios laborales y ni siquiera un plan de jubilación, mientras un grupito de personas muy selectas, privilegiadas, hasta crean AFPs para poder vivir a sus anchas y tener una jubilación holgada. Vivimos en un país donde los microempresarios tienen que cerrar porque no pueden pagar sus impuestos y la SUNAT no les da más oportunidad si se atrasaron y les cierra, mientras no les cobra impuestos a las grandes corporaciones. Vivimos en un país donde los ricos pagan menos impuestos que los pobres y se basan de leyes del Congreso para perdonarles las deudas. Vivimos en un país donde los Olacheas, los Baileys y otros hacendados piensan que se merecen millones de dólares en remuneración por las tierras que les quitaron, tierras que les robaron a los indígenas, sus abuelos. Vivimos en un país donde la oligarquía cree que aún estamos en una aristocracia. Vivimos en un país donde la confie piensa que somos sus sirvientes y estamos para ser explotados. Vivimos en un país donde los ricos se hacen más ricos y los pobres no tienen que comer, no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica, no tienen carreteras, no tienen oportunidades y en muchos de los casos no tienen la certeza si van a comer al día siguiente. Vivimos en un país donde el sistema judicial beneficia la corrupción y le da la espalda al pueblo, donde no hay justicia. Ahora, ¿crees que el presidente Vizcarra frenó el radicalismo o el antisistema? Yo creo que no. La pregunta no es si es que llegará algún día un candidato o un presidente o un líder al poder que sea radical o sea un antisistema. La pregunta es cuándo llegará y de dónde llegará, de la izquierda, por dónde llegará, por la izquierda o por la derecha. Lo que pasa es que en el Perú hemos luchado mucho por mantener nuestra democracia, pero mientras existan personas que crean que tú no puedes protestar porque no manejas un Audi, mientras existan personas que crean que al pueblo no se le escucha, solamente se le somete, y mientras la gente se sienta frustrada porque su voz no es escuchada, siempre van a haber aquellos que coqueteen con el radicalismo, que coqueteen con el antisistema, con quemar todo y empezar de nuevo. Y ser sincero tú mismo o tú misma. ¿Alguna vez has fantaseado con la idea de convertirte en un dictador y acabar con los cuellos blancos y acabar con la corrupción y dejar un país mejor? Si alguna vez lo has pensado o te has imaginado, es muy probable que votes por un candidato que te prometa que va a acabar con todo esto. Así es de que el temor de perder la democracia está a la vuelta de la esquina. Pero afortunadamente no terminaré este video con algo triste. Lo voy a terminar con algo más alegre porque cuando pensaba hacer este video, estaba pensando, escribiendo temas para hacer este video o apuntes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dado un mensaje al país. Prácticamente el trabajo que han hecho los fiscales del caso especial de Lavajato, los fiscales de más abajo, ni siquiera los fiscales de cortes superiores, los fiscales de más abajo, ese trabajo ya ha llegado a los jueces supremos, o mejor dicho, a los fiscales supremos, y 3 de estos fiscales ya están incluidos como parte de los cuellos blancos, como parte de la mafia de los cuellos blancos.
y se habían querido librar de la investigación, pero la fiscal de la Nación ha sido muy contundente. Y esto a mí me da la esperanza de que podemos tener un sistema que funcione. No porque el presidente haya cerrado el Congreso, no, ahí no se frena el antisistema se va a frenar cuando la justicia sirva, cuando la justicia sea igual para todos, para el rico, para el pobre, para el que tiene y el que no tiene, cuando la justicia no apañe y no proteja a los corruptos, cuando la justicia se cocina en cuchara de palo, como dicen, cuando la justicia exista y el pueblo se sienta que está siendo representado, pero sobre todo cuando vea que aquel que roba, aquel que comete fraude, es juzgado y no se mantiene en el puesto, ¿no? Eso es lo que para mí es lo que frenaría un radicalismo, cuando hay justicia. No cuando se le corre, se le vota a unos políticos y después tenemos que ir a jugar con las mismas reglas. Bueno amigos, es todo, espero les haya gustado este video. Compártelo.